Bienvenidos, yo soy Hussein Forzán y esto es El Iceberg del Deporte. Previo al Mundial de Alemania 2006, la selección mexicana tiene que enfrentarse en un duelo directo con la selección de Dominica. Es una isla chiquititita, su capital es Rosso. Me mandan a cubrir o a hacer una serie de reportajes para conocer a los seleccionados de Dominica, que la realidad es que era una sorpresa. Entonces el vuelo, teníamos que ir de México a Miami, de Miami a San Juan, en Puerto Rico, y de Puerto Rico tomar un avión chiquitito, un Mosquito, así les digo yo, de esos aviones que todavía tienen hélices y demás, un Mosquito que nos llevara a Rosso. Iba yo con camarógrafo de Televisa, obviamente, que además son gente, la verdad, para mí, en mi experiencia, con todos, excelentes compañeros. Estaba trabajando conmigo Noé Canales. Llegamos a Dominica y bueno, pues nos encontramos con un país muy chiquito, bonito, pintoresco, una colonia holandesa, y fuimos a entrevistar al presidente de la República de Dominica, que también era el presidente de la Federación y también era el presidente de los presidentes, y si había un entierro, pues él era el muerto y el que rezaba, ¿no? Él mandaba en todo el país y él era la autoridad máxima del país. Fui a hacerle una serie de reportajes a los jugadores que realmente no eran jugadores profesionales. Uno trabajaba en ventas en una agencia de coche, otro era mesero, otro era chofer, uno era maestro, etcétera, y se juntaban los fines de semana a jugar, hicieron la selección, tuvieron una buena actuación y ahora les tocaba jugar contra la selección mexicana de fútbol. Este partido, al final, como no había una cancha, un estadio ad hoc en Dominica, se jugó en Houston. Ya tiempo después, los dos partidos se jugaron en Houston, México-Dominica, las dos ocasiones, y creo que le metieron 10, 12, 15 goles. De hecho, durante ese partido tú veías a Osvaldo Sánchez, a Rafa Márquez, a Pavel Pardo, a toda esa selección que dirigía Ricardo Lavolpe, regalándoles a los jugadores de Dominica zapatos porque eran chavos que no eran profesionales. Pero bueno, termino mis reportajes, termino mis notas y se cumple el tiempo para regresar a Puerto Rico. Entonces nos presentamos en el aeropuerto, un aeropuerto muy sencillo, en donde llegó la gente de American Eagle, que es una filial de American Airlines, abren la puerta, cuelgan el logotipo de American Eagle, nosotros nos formamos y de pronto anuncian que se cerraba el vuelo debido al mal tiempo. Pues uno es joven y inexperto, aventurero, ¿verdad? Entonces se me ocurre decirle a Noé, prende la cámara porque esto nos tienen que subir al avión sí o sí, dame el micrófono, y yo muy chingón empiezo, somos prensa internacional y cómo es posible que el vuelo se cierre, y Noé grabando. Llevaba yo aquí los pasaportes, los de Noé y el mío, los boletos de avión, todos los papeles de migración y mi micrófono. No, y yo soy prensa internacional y nos tienen que respetar. Y de pronto siento nada más un golpe en la cara así, y otro en el estómago, suelto el micrófono, suelto los boletos, y cuando reacciono veo a dos tipos como de 8 metros de altura, 6 metros de ancho, y me vuelven a pegar y ¡pum!, caigo, noqueado. Cuando me intento levantar, 2, 3 patines. Cuando me vuelvo a intentar levantar para agarrar los pasaportes, los papeles, Noé ya gritaba como señora así, ¡ah! ¿Qué le está pasando, no? Me agarra uno de ellos del pantalón, de la camisa, me levanta así, y me llevan así. Noé va corriendo atrás de mí con la cámara, el micrófono, la maleta, las maletas, ¿no? Y me echan a la batea de un coche.
yo siento como que me corto con algo, cuando caigo en el jaloneo, empiezo a gritarle a Noé, Noé, no me dejes. Y entonces ya se me empezaban a hacer mis lagrimitas, ¿no? Muy machito al principio. Noé, no me dejes, por favor. Y ahí viene Noé corriendo y empieza a aventar las cosas a la camioneta. Y en eso yo me hago así, y entre el sudor y que me había cortado la mano o el brazo, y el calor, ya tengo toda la cara ensangrentada. Entonces cuando me ve Noé, hace una cara así como de susto, se avienta al coche para no dejarme y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué? ¿Pero qué? Dime. Y hace una cara de asustado, que yo pues también me asusté, ¿no? Y dije, pues ¿qué tengo? Y obviamente había sido la golpiza que me habían dado en el aeropuerto, ¿no? Entonces llegamos y veo de pronto que dice cárcel. Me bajan del coche o de la camioneta a golpes y me llevan agarrado del pantalón otra vez, de la camisa, y me van pegando, abren una reja y para adentro. Y cuando veo a los personajes que están ahí en la cárcel, dije, no, hombre, ahorita sí me va a tocar de todo, ¿no? Olía caca, olía orines, calor, no, horrible, borrachos, unos marihuanos, no, horrible, de verdad horrible. Y entonces lo único que hice fue agarrarme de los barrotes y gritarle, Noé, sálvame, por favor, Noé. Entonces se escuchaba que ahí estaba Noé como intentando hablar, porque es un lugar en donde hablan inglés, pero el idioma oficial es francés y no te entienden nada de español, ¿no? O un poquito de español. Entonces decía, Noé, enséñale las entrevistas con el presidente, pues para que me dejaran salir, ¿no? Obvio. Uno de los que estaban ahí tirados en el piso, como que hablaba español, era como puertorriqueño, algo raro. Y me dice, ¿qué hiciste? Le dije, no, pues ya medio le platiqué. Me dice, uy, no, aquí todavía queman y cuelgan a la gente. Pues si aquí me queman o me cuelgan, nadie me va a encontrar, porque además es una isla tirada ahí en el Caribe, donde que hay que agarrar un mosquito para llegar, y en lo que se enteran en México, yo ya me calcinaron 15 días, ¿no? Atrás. Hasta que encuentra el cassette, y entonces mete el cassette, por fin en donde está la entrevista con el presidente. Entonces cuando la ven, dicen, estos no me están mintiendo, y fueron a entrevistar al presidente. Eso ya había pasado como 3 horas, ¿eh? Y en eso, pues abren la puerta o la reja y me sacan. Me sacan, me dan de patadas, me dan mis pasaportes y me dicen, vete. Nosotros ya no llevábamos dinero, ya habíamos entregado el coche, ya no teníamos reserva del hotel, ya no teníamos más viáticos, lo único que nos teníamos era Noé a mí y yo a Noé. Entonces lo abrazo, empiezo a llorar, me dice, no, todo va a estar bien, y me veía la cara y hacía cara de susto. Y yo le decía, güey, ¿qué tengo? No, nada, José. Entonces vamos caminando y en eso pasa una camioneta, se para y me pregunta que a dónde vamos, y cuando me ven me dicen, oye, ¿estás bien? Sí, estamos bien. ¿Verdad que estamos bien, Noé? Y Noé me volteaba a ver, sí, Noé con cara de angustia, de sí, estamos bien. Entonces nos suben a la camioneta y afortunadamente eran unos doctores puertorriqueños. El servicio de las islas de comida, hospitales, etcétera, depende mucho de Puerto Rico o de Jamaica. Imagínense, Jamaica le da servicio a Dominica, ¿no? Entonces, o Haití a Dominica. Entonces, es una cosita de nada, ¿no? Entonces, ya les explico qué hago, a qué fui, etcétera, y me dicen, oye, es que es bien peligroso este lugar, muy peligroso, es una tierra sin ley. Y me confirmó si hay gente que todavía cuelgan, queman, golpean, etcétera. Y no, pues sí, ya me pasó a mí. ¿Y qué pasó? Pues perdimos el vuelo y nos citaron mañana a la misma hora en el aeropuerto para irnos. Y me dice uno de ellos, oye, yo soy doctor, si quieres te curo, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, le pregunté, ¿por qué estoy mal?
Me dice, ¿te pegaron, verdad? Sí, me pegaron. Y entonces, por primera vez, me siento en la cara y me empiezo a sentir bolas, ¿no? En la cara de golpeado. Cuando llegamos al hotel, ellos me prestan o me pagan la habitación literal. Y cuando me veo al espejo, no sé si han visto la película de La Mosca, cuando empieza a transformarse y se le empieza a llenar de bolas la cara. Cuando me veo al espejo, estaba yo súper golpeado, ¿no? Y entonces empiezo a llorar. Y Noé me abraza y me abraza el doctor de la madriza que me habían puesto, ¿no? Entonces le digo a Noé, voy a hablarle a mi papá y después obviamente le voy a hablar a mi jefe, que en ese momento el director editorial de información, el director era Raúl Sarmiento, y le hablo a mi papá y cuando mi papá me contesta me pongo a llorar. Y como ya les había dicho que me gusta la bronca, me gustan los golpes, me dijo, ¿qué hiciste, cabrón? Me pegaron, pero algo hiciste. Y pues sí, había hecho que me había puesto al brinco y que según yo era la prensa internacional y que me tenían que respetar y me habían dado mi calentadita, ¿no? Entonces dice, pues háblale a Raúl o háblale a Javier. Le hablo a Raúl y le hablo a Javier y estaban en un restaurante que solíamos ir todos a comer prácticamente todos los días. Entonces estaba Jorge Berry, Miguel Ángel Camino, que eran de noticieros, estaba Javier Alarcón, estaba Raúl Sarmiento, estaba Amador Narcia, y cuando le estoy platicando a Raúl, Raúl les empieza a platicar a ellos, ¿no? Y entonces se muestran preocupados. Esta anécdota o esta situación llega hasta oídos de Emilio Azcárraga, porque pues yo estaba muy desesperado, golpeado, tirado allá en la nada, y entonces le hablan a Javier y le dicen, pregúntale a Hussein si quiere, podemos hablar con el gobierno para que el consulado de Jamaica mande un helicóptero por él y lo saquen de Dominica. Y ya, cuando dijeron eso, dije, no, tampoco no es para tanto, ¿no? O sea, sí estoy madreado, pero pues tampoco que me estén esperando aquí afuera. Entonces le dije, no, todo está bien. Y se hizo más conocida la anécdota porque Raúl llega al radio con Toño de Valdés en Radio Asir y empieza a platicar. Fíjense que nuestro reportero Hussein Forzán, que está en Dominica, que Dominica va a enfrentar a México y lo golpearon. Y entonces como nadie dijo que yo me había puesto al brinco, ¿no? Y bueno, al otro día me presento en el aeropuerto con mis lentes negros, ¿no? Me regalaron unos lentes negros, pero me dolía todo. Y los doctores atrás de mí me hacen, usted calladito y yo formadito con mis papeles, bien calladito, con mis papeles para subirme al avión. Y en eso el avión no se arrancaba, ¿no? Y yo así como de, pues ¿qué onda, no? Y empiezan a decir en el avión que si el clima se cierra, porque pues como es una isla en medio del mar, la bruma hace nubes y el calor y el frío, y si se nubla ya no salen los aviones, ¿no? Por eso se había cancelado el vuelo un día antes. Y empiezan a comentar eso porque estaban esperando a una niña que se había fracturado la tibia y el peroné en la playa, y como no hay hospitales importantes con todo el servicio en Dominica, la estaban esperando para llevarla a Puerto Rico. Bueno, llega la ambulancia con la niña y pobrecita niña, con la pierna rota, la suben y literal iba la chiquita en el pasillo del avión, pobre, llorando todo el vuelo. Entonces imagínense, iba yo todo golpeado, la niña fracturada, Noé con los nervios de punta como pidiéndole al Señor que ya el avión despegara, y al final despegó. Estuve en Puerto Rico como 3 días, ya se me empezó a desinflamar la cara. Fuimos a Miami, de Miami fuimos al partido de México-Dominica, estos 2 partidos que les digo que eran en Houston, y como 10, 12 días después llegué como
con todos mis compañeros, que además son grandes, grandes amigos, Miguel Gurbitz, Lati, Eric Fischer, Javier Rojas, César Martínez, Gaby Fernández, todos así parecía que estaban esperando a un excombatiente de Vietnam, ¿no? De todo lo que me había pasado. La realidad es que cuando sales a trabajar a otro país, con gente, en lugares donde no conoces, gente que no conoces, pues tienes que ser un poquito más prudente, porque en esta ocasión pues yo no lo fui. Bueno, pues esto fue el iceberg del deporte. Espero que les haya gustado esta historia. No se pierdan una historia nueva cada semana aquí en las redes sociales de High Sports.